Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Hoy, jueves 13 de agosto del 2020, empezamos una nueva jornada informativa, siempre a través de UPAO Televisión. Los saluda Alberto Pinillos. Y ayer, el presidente de la República dijo que entre otros anuncios importantes, 4 provincias de la región La Libertad tienen que acatar la cuarentena debido a los incrementos de contagio de la COVID-19. Hay muchos factores por los cuales el público se infecta, se contagia de este nuevo coronavirus. Entre ellos es que no guardamos las medidas, los protocolos establecidos para poder prevenir de esta enfermedad. Hay muchas denuncias, constantemente lo hemos dicho aquí en UPAO Noticias, familias que se congregan para celebrar reuniones sociales cuando sabemos que eso está prohibido por la salud, por la integridad de ellos mismos y de los demás, de sus vecinos, por ejemplo. Vamos a conversar en esta edición de hoy sobre el comportamiento social de la población. ¿Por qué no somos capaces de respetar normas? ¿Por qué siempre optamos por transgredir lo establecido? ¿Cuál es el comportamiento social entonces que adoptamos los seres humanos en estos tiempos, especialmente de pandemia por la COVID-19? Vamos a entrevistar el día de hoy a la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada Nuevo Orrego, la doctora Selmira Lozano, para entender el ser humano es tan complejo en su psicología, pero justamente queremos esta tarde tener unos alcances. ¿Por qué nos cuesta tanto acatar esta disposición cuando sabemos de que ponemos en riesgo nuestra salud? Doctora Selmira Lozano, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. También un gusto saludarte. Y gracias por la invitación. Igualmente para nosotros, doctora. Con gusto. Bueno, sí, pues. El planteamiento de la entrevista, como hace un momento lo conversábamos, lo anunciaba, es cómo entender desde la psicología, usted como psicóloga, como profesional del comportamiento humano, estas situaciones que a diario los medios de comunicación denunciamos, que la sociedad, el ser humano le cuesta en estos momentos de pandemia, ¿no? Guardar el comportamiento, no salir en busca de espacios de diversión, porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud y la de los demás, doctora. ¿Cómo entender este fenómeno del comportamiento social en tiempos de pandemia? Así es, Beto. Bueno, tú has mencionado un punto muy importante. Los seres humanos tenemos un conjunto de disposiciones conductuales, pero que tiene mucha gran influencia en las interacciones sociales, ¿no? El tema de la pandemia, más allá de ser un tema médico, ¿no?, es también un problema del comportamiento social. Es un problema social. Y muy pocas veces lo vemos nosotros como una consecuencia social lo que hacemos, ¿no? Siempre pensamos muy individualistamente. Entonces las personas tienden quizás a actuar más por la masa, que a veces son conductas no tan saludables, que por la propia responsabilidad de hacerlo para el bien común del resto, ¿no? Entonces siempre tendemos a poder seguir modelos, seguir la influencia de otros patrones comunes, como la mayoría de la gente lo está haciendo ahora, ¿no? Dada la medida de ayer, bueno, lamentablemente no es una noticia tan favorable para nuestra región, ¿no? Que sean consideradas 4 provincias que vuelven nuevamente a este tipo de restricciones que no debiera ser, ¿no? Entonces, nos enfrentamos más allá que a un tema médico, es un comportamiento social de las personas, que si eso no se modifica, muy difícilmente podremos quizás encontrar una línea base de que pueda hacernos pensar de que esto puede ir disminuyendo, ¿no? Ahora, doctora, si bien es cierto, y esto no es en situación de ponerme en defensa de las personas, que el ser humano, obviamente, que en estos momentos de la pandemia estamos todos
con altos niveles de estrés, es lo más natural, ¿verdad? Y usted como psicólogo lo va a corroborar, nos va a orientar mucho mejor. Pero sin embargo, ¿qué hacer desde la familia, desde dentro del hogar, para poder ayudar a los familiares, sobre todo a quienes tenemos hijos en la edad de la adolescencia, por ejemplo, y que los chicos necesitan por su misma naturaleza humana, todos, ¿no es cierto?, adultos mayores, niños, jóvenes, salir porque el ser humano tiene que interactuar con otras personas, ¿no? El contacto, las emociones, las sensaciones, cómo poder orientar nosotros desde el hogar para saber decirles que por ahora eso no se puede dar por su propio bienestar. Claro. Bueno, Beto, acá también hay que entender otro contexto, ¿no? Esto no lo esperaba nadie y pensábamos de que esto podría pasar en un tiempo no muy largo. Entonces quizás lo asumimos así todos, ¿no? Me incluyo también, de que esto tan solo pues era cuestión de un mes, 2 meses y listo. El problema ahorita radica en que nosotros somos seres pues de rutina, ¿no? Nosotros tenemos ya hábitos que están fijados en nosotros y que nos cambien los hábitos así de la noche a la mañana implica el romper muchos esquemas que ya los tenemos nosotros. Entonces, esto no tan solo implica el de que yo tengo que obedecer o acatar ciertas disposiciones, sino también que en ello debe considerarse el que debemos cambiar ciertos hábitos e imponer nuevos. Y para que nosotros podamos hacer eso, debemos pues entrenarnos y repetirlo por un tiempo prolongado y con mucha frecuencia. Entonces, en las familias, desde las familias, que es pues el seno, por decirlo así, donde se generan las pautas, los modelos y los hábitos, debemos cambiar ciertas formas, ¿no? Los padres, en primer lugar, ya que me hablaste de adolescentes o niños, somos modelos. Entonces debemos empezar por ahí, ¿no? Si no teníamos el buen hábito, probablemente como ahorita las medidas se nos exigen, ¿no? Sobre todo los hábitos de higiene, bueno, hacerlas, ¿no? Entonces tenemos que instaurar primero eso. También lo que mencionas, que esto pues la rutina también nos lleva a un desgaste emocional. Si en una situación normal la rutina nos fatiga, imagínate estar confinados en las casas también, ¿no? Además, la situación no es lo mismo para todas las familias, ¿no? Hay quienes a lo mejor sí tienen comodidades, sí tienen qué hacer en la casa, otros no. Entonces, genera estrés, obviamente, que es una reacción normal en este tipo de situaciones. Pero si te das cuenta, también de un tiempo a esta parte, estamos perdiendo hasta la sensibilidad por las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, en las familias podrían ser los tiempos de que si estoy en casa, no verlo como que estoy encerrada, sino a lo mejor también verlo desde el punto positivo de que me estoy protegiendo, ¿no? Estoy protegiendo a mis seres queridos. Y hacer lo que a lo mejor nunca se ha hecho. Siempre se piensa de que es el tiempo el que más nos falta cuando hemos estado en una situación aparentemente normal. Y yo no sé qué tanto ha variado eso, que ahora estamos todos en casa y aún así no hay tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor es la oportunidad de mirarnos cómo estamos funcionando, qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Y a lo mejor instaurar el diálogo, ¿no? La conversación, ayudar en las cosas de nuestros hijos, integrar a los hijos a los quehaceres también de la casa. Entonces, las situaciones son diversas, Beto, pero pienso que la familia es un ente generador de buenos hábitos y de buenos modelos, de buenos patrones, que ahora es muy necesario que los niños, también los padres, ¿no? Porque a veces se piensa que tan solo por ser niños o jóvenes, solo son ellos los que deben aprender. Y creo que los padres también debemos voltear la mirada también a nuestros hijos, porque los hijos nos enseñan grandes cosas también en estos tiempos, ¿no? De adversidad sobre todo, ¿no? Y es donde pues las familias
tenemos que examinar nuestros recursos emocionales, nuestras fortalezas para poder hacer frente a esta situación, Beto. Ahora, doctora, frente a esta decisión del gobierno que se retoma la cuarentena en 4 provincias de la región La Libertad, en Chepén, Pacasmayo, en Virú, en Ascope, ¿usted cree que estas medidas resulten desde su perspectiva como profesional de la salud emocional? Porque hablamos del ser humano y no podemos dividir la salud biológica de la salud mental, es una unidad, el ser humano es un ser único y ver la salud de la manera integral, ¿no? Desde esa perspectiva, percibir y entender el ser humano. Estas medidas de confinamiento que nuevamente se ponen en marcha, ¿usted cree que darán resultado a que la gente cambie sus comportamientos y adopte acciones y actitudes de cuidarse, de utilizar o internalizar los protocolos de prevención y a la vez también cuidar a los demás? Bueno, no es lo ideal, Beto, ¿no? Pero muchas veces, a veces el ser humano aprende bajo la punición, bajo el castigo, ¿no? Bajo una pena, bajo el control. Si yo te superviso, te monitoreo, cumples las cosas, ¿no? Pero aún así también las violas. Entonces, eso nos debe hacer pensar de que es un tema de educación, ¿no? Más allá de otro tipo de situaciones, pienso que nuestra población le falta eso, son los niveles educativos que nosotros tenemos. No sé si eso pueda mejorar, aminorar lo que se espere, sería lo ideal, pero si aún seguimos pensando de una manera individual, no creo que se logre, ¿no? Pero así pues, como muchos piensan, ¿no? Probablemente tengo que salir a la calle, tengo que salir para poder también satisfacer mis otras necesidades que también son importantes, ¿no? Entonces, se arriesgan, muchos se arriesgan, ¿no? Dejan de lado el tema de la pandemia porque, bueno, por último, hay que llevar algo a la casa para poder solventarla, si es que esas son las razones. Obviamente, pues también hay quienes usan la salida para otro tipo de situaciones, como lo mencionabas al comienzo, ¿no? Una conducta irresponsable de poder hacer cosas indebidas, el ir a fiestas, ¿no? Generar reuniones sociales. Pero es que es la típica conducta de quien siempre desacata lo que está establecido, ¿no? El violentar las normas, sea por esta pandemia o no. Son conductas también que ya clasifican o determinan a los pobladores, ¿no? Entonces, ojalá pueda que con esta medida pues se disminuya, aunque no lo creo, sigo pensando que es el comportamiento justo individual que yo debo entender que mi comportamiento individual va a tener un efecto en la sociedad, ¿no? Yo no puedo tener una conducta egoísta, muy individualista, porque debo pensar que si yo doy un paso más de mi casa para afuera y todo lo que haga yo de aquí para afuera va a afectar a mi entorno, a mi familia, a mi sociedad. Pero si a lo mejor yo salgo con las medidas, respetando lo que están pidiendo, lo que nos están recomendando sanitariamente, entonces podría ser, ¿no? Vamos a ver, Beto, qué efecto surge con esto, ¿no? Esperemos que bueno, como que se recapacite, porque entiende también de que no estamos preparados hasta a nivel cerebral del cambio de hábitos, ¿no? Es una reestructuración de esquemas y a otros les cuesta más adaptarse a los cambios, a otros no, ¿no? A veces el temor te hace que tú te adaptes a las cosas, pero hay otros quienes a lo mejor soportan más pues el temor y como que les viene igual, ¿no? Lo que le pueda pasar con su propia vida y su familia. Muy bien, doctora. Entonces, creo que lo que hay que mantener es la fe, la esperanza de que va a darse un cambio, como usted dice, a partir de nosotros mismos. Empezar por cambiar uno mismo, el cambio individual, y eso progresivamente va a ir incorporándose al colectivo, a la sociedad. De esa manera, correcto, lograremos lo que aspiramos todos, ¿no? Que haya un acato a las disposiciones, a las normas de protocolo para prevenir esta
esta pandemia, esta enfermedad de la COVID-19 y, como también usted lo ha dicho, pensar en el bien común, que es importante, dejar de vernos solamente en nuestros intereses personales, sino también mi conducta, cómo puede repercutir en la sociedad. Muy bien, doctora, muchas gracias por esta información que hemos compartido el día de hoy. La doctora Selmira Lozano, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada Antonio Dorrego, que nos ha dado un tiempo. Sabemos de sus ocupaciones, doctora, como académica, pero importante conocer el comportamiento social de los seres humanos en este momento de la pandemia. Gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a ir a una pausa. Son ya las 5 de la tarde con 24 minutos. Regresamos en UPAO Noticias.